maestro. Ajá, campa tehuameti con tomomachtisque in tequiyotzin, tlen tehuame intonal machiyotl, campa tehuameti con tlahtlani, ton con mahuizosque, y yotiquitaque sempowali tonalti, tlen icanemi. Cachtopa moneki tikmatisque tlenon quitosneki kaupowali, tlenon quitosneki kenon mosetilia in tlahtoli quitoa kawitl Wampowali. Tonalpowali quitoa quitosneki kapatikpohtiwe intonaltin tlen tikuitiwe pan in tonemiliscayo pa imatlakyei tonalpowaltin. Noihki panin otiquitaque tlen oquitosneki xiuitl. In xiuitl tonalpowali campa tiquinyecchiua tonaltin matlakyei tonalpowali iwan sempoali ticonixtlalia in mahtlak sempowali tonalpowali iwan yeyi que nican onca queman ticueia ipan i nemiliscayo tu nanzi. Sepocse que niquiticpoa y sempowaltonalilhuitl campa oncate sempoaliuan yeyi sempoaltonalilhuime ica nochi ticoncentralia mahtlak yeyi sempoaltonalilhuitin iwan sempoalyeyi tonalti ocse ticoncentralia ocse macuilito can tonaltin nemontemi. Ica yehon nican namechonixtlalia iwan naui que mosesentlalia tonalti macuili uan macuili ica nochi sempowali. Tonali sipactli yotiquitaque, yoticmahuisoitaque, pan ocse momachtilistli ocatca, quitosneki se pahtli iteotlapaleuil tonacatecutli tonacasihuatl. Campa quitosneki ken ticoinyecchiuasque ticomponisque ocse tlamatiliscayotzin tlen tehuameh ticuitiwe, tlen tehuameh timomachtihtiwe. Ampa ica ome tonali itoca nica onca yehyecatl. In yehyecatl tehmeh ticuisque iteotlapaleuil quetzalcoatl uan ticpouasque nica ocsepa ticonitaque. In tonali yehyecatl quitosneki nemilistli iuan miquistli. Campa tehuameh milauac tinehnemi ipan matlakyeyi tonalpouali tinentiwe, masqui queman ticahsicamati, queman ticaualquisa tlahtli amantli, tlahtli ticnequi totocatzin ticmomachtisque, uampa ualquisa queman ticamoneki, yolictzin ticuicatasque in totemachtilistli. Aman nicaxo tictlalilia in tlahcuilolmeh caquixtianomeh, pampa tehuameh tiquitztasque in tonali itoca cali, sempoaltonalilhuitl, tepeyolohtli, nancah teoilhuitl uan temachiliscayotli, campa tehuameh quihtoua nochi ticpatlatasque iuan metztli catoua pampa tehuameh noticpiah atl. In tonali itoca cuetzpali, campa iteotlapaleuil ueuehcoyotl, uan ica techixtlalia, techititia, campa onca quetzali uan coatl. ¿Qué quitosneki toteoyoltonal? ¿Ken quitosneki tonemiliscayo? ¿Ken tehuameh tinemi? Melauac, cuacon ico ticuicatasque. Campa tehuameh ticuicatasque ihquin, nica quihtoua
coatl. In coatl techixtlalia camponca chalchiwi itlicue. Imilawa coatl angamejuame anquixita pani pain teo nemiliscayotl teo tonalilhuitl nicanemi huexolotl icaimastlacapaluan Waufli, Iwan Esticaimawan, Huexolotl tejuame, Amanintzin namechpoilis, Ica coyotlahtoli o quistianotlahtoli quitua. In poliwi, in tonalito kamiquistli, Iteotlapaleuil tecusistecatl, Tlamejuamen anquitanica se quetzaltototl, quetzali, cuica se itoca in itztli, in itztli quilia ixtlaculiuhki, tlen sectli temictia, ipapanica techixpanteicoatzintli, iwan in tescatl. In tonali masatl, in masatl, campaualnestica in teotlapaleuil, in tlapaleuil tlalocantecutli. Nochi ejintequiotzintli tiquiecchihuasque panintejuame, pantotlamatiliscayotzin, campa tejuame ticonixtlalisque, campa tejuame tomomachtisque, ¿sí? Ajá. Campa tejuame tomomachtistasque, amanintzin sequiquitoax casicamati, amantzin camaejuame oquiamapuhque, apatlanechicoli walnestica, ¿no? Cuacoma ticontlalica nica, y tochtli, nanca itoca tochtli, y teotlapaleuil, mayauel, campa ica mayauel, quiton moneki ticuisque, moneki tlen tejuame campa catiasque, cacacuali catlauantilisli tinemisque. Atl, in tonali itoca atl, y teotlapaleuil xiuhtecutli tlen tinemisque tlatlahcotian, Huan panin tlatlahcotian moneki ticahsicamatisque, moneki yolik timonemitiske, campa panin totlacayo tinemisque quempahtli, amo ken ahmantli, amo ken cocolistli tinemisque. Tonali itzcuintli, panin tonali itzcuintli nemi iteotlapaleuil, mictlantecutli, campa onca nicanestica tlali, quitoloa se mique masewali. Campa techititia ica intlamatilis quihtoa moneki tikmictisque tlen tejuame tinemi ijkon cachi cuali tinemisque. Noihki techilia paimpan totlacayo onca mictlantecutli iuan mictlansiuatl. Yehon moneki panin teotlaochiualistlini, nicanestica ica pantli. Osomahtli, tonali, osomahtli. Campa tejuame tiquitah nican onca in xochipili. Tlen oquitosnequi xochipili? Pues in conetzintli tlen cuica pa itlacayo moxochitia. Noihki nican nestica tlamejuamen anquita que uan tlehco catlacpac, panin yehua cahsitica michin, ipampa ihcon cuac tejuame ticnequi tiyolchicahtinemisque, ticuasque michin pampa yehua coni miec atl, nemi ipan atl, cuac yehua moyolchicaua, uan quiyolchicauas totlacayo. Tonali malinali, panin tonali malinali, techuititia, nicanestica. Impahtli, panin totlamatiliscayo, toyautonal, iuan totlacayo tonal. Quihtoa nica tiquitasque pan, totescatl, nica tiquitasque ipan in icxitzin tochtli, no ticponisque nochi tlen onca pan tochtli. Noihki mauisoitasque ica yexcan timote
timotenemitisque. Yeyi, yeyi in acatzintli, icatitlamimi, capatejo tinemis, capatejo tigmatis, cano ticuicas in, motlamatiliscayo, amo, amo sanquexco coscatzi tinentas hijos titlachistas, y pampa ticpia, istololojo amuyolo, ticpia, istololojo amotlamatiliscayo, ompa nica onca tepeyolotli, nanca tepeyolotli, nanca totlacayo, quipia me aliaca, techuititia, tejuamaticasicamatisque, que non, a ver, manonatli, panite chititia, que non, y matepostli, cachtopatic tlalisque matepostli, y intotescatlipoca, capayehua, y milawak, y matlachi, toli, y matepostli campatejuametietosque. ¡Qué mantica! Tiquilcaua, tiquilcaua, aquí non yehua techcentlalia. Tiquilcaua, qué mantica campa aquí no tech nemitihti. Techilcaua, tiquilcaua, amo titlacaqui, tlen techilhuia. Intescaptlipoca, techilnamictia. Tlechilnamiectia, cuali matiyectlachiacan, cuali matitlacaquican. ¿Qué mantica? San quinevia tinenenemi canah cachiquinemilia yolcatzitzinten. Uan tehuameh xtiquilnamiqui. Tonali ocelotl. In tonali ocelotl, oncah campa in tlasohteotl. Panin paitzontecopa incui itonal chimal, cuica, in icpatl, quehuan tocatl ico quitlaliti tacatzaual. No iquitechilia panteo, teo sen nemiliscayotzin, hijo, timuitas, ¿qué no tienen toc? ¿Qué no timopaleuistok? ¿Qué más? Hijón, cuauftli, ipan in cuauhtli tlamejuamean kita in tonali cuauhtli, nanca xipetotek. Ika ima uan nanca ipoch, ipochma techitititica catlacpac. Yecma casi oxeima techiacatzacua, techilia. Quema, o quema, o no so quema, ni mayetimo patlasque, ni mayetimo nemilisque, que no tu nemisque, melawak. Y pampanicapan intlali moyek nemitia tochli, quihtoa tlacpac, uan tlatzintla maponi, nochi motlamenemiliscayotzi. Ken coatzi tehuatinemi, xictemaca, amo san quineuia xinemi. Tonali cosca cuauhtli. Panin tonali cosca cuauhtli, tlan amejuamean kita, iteotlapaleuil, itzpapalotl. In itzpapalotl, motlanauatia, monotza, iuan ne, quilia in, tlaquentli, na, quilia tilmatl, youaltilmatl. Youaltilmatl, catlayotech napaloa, in sitlalinique. Ika itilmatl technapaloa, ua techtlapachoa cuac titequipanoa, quincanaualtzitzinten. Ipampa icon panin itzcuintli, quinpehpetonia ico. Quihtoa, ocsepa xehsetili, ocsepa mamopahti nochi motlacayo, nochi motlanemiliscayotzin. Tonali olin. In tonali olin, nicanesticani xolotl. Quihtoa, pamilauac in xolotl nochipa mopatlatica. Amanin nicaticate, mostla, xoc tehuameh pampa ya ticmati. Amanin nehua nochi san quihtoticate, nechnicasicamati. Xuan quitaquepan nehua namechtlahcuiluili namechilia. Namechonteixpantis ica nauatl.
Tlalilica nican ixcaquica. Oli, nican esticanin. Quitoa, manianes nemi, mani patlani, mani monemititi. Mamiki noche aken san San Cocolotzi, San Tepinawiash, Cualitenotza, Ijkon, Tecpatl, Amanin tinemi tonali Tecpatl, Pamelawak, Tlenica, In tonali Tecpatl, Monequitic Tequisque, Panawi Tlampa, Tu mamá te regaña por hacer eso. Iwan, Iwan Nikaini, Nistaka, Kenon Moneki, Cachtopa Ticpatlasquehin, ni Mayehuin, Cachtopa Ticmatisque, Tiquixitasque, Paín Chalchihuitl, Quistoa, Nicati Cuica, Tlamatilistl, Cuacón, Panín, Camatitlachaca, Matianesnemica, Nique Huatzintli, Sesec Mayesco, Maticchipahuacan, Into Tlacayo, y Pampatimaltia, y Caístat, y Caatl, Sepatictlalia Xochime, Sepatictlalia Xiu Popocatzin, Sepatictlalilia, Catimopalevia, Timochipawa. Tonali Kiawitl. Pai tonali Kiawitl, Quitoa. Nicacuica Cocontzin. Quitoa. Huelistic temitis. Sepatic. Sonacacuepas. Mayawi nochia. Tetimo machtistas y pamatla tonal powali. Xitenotztiwa mitzmacasque tlamatilistli. Ken tlaloctzin Kiawitl. Tonali Xochitl. Amo ximahmanaca. Yamantzin amechnotas ka cristiano tlatoli. Nikita shankasikamati yamelawak. Pe ipampaiko amejuame amansi nam amotlanemilisque quitosque sanganquitztiwe in amochli canah quito de tlequitotica xochitl cana tleno ca itlapaleuil amanitzen namechnotzas ica amotlahtol xochitl xochiquectzali nancah tonantzin xochiquectzali nochi tlen onca yehuatzin quimanelohtica quiyechichihticato senteo nemiliscayotzi. Guanochi sempo altonalilguime, onca panipan totlacayo, ipan tezcatlipoca, yehua quitlapachoa que manticasqui nequitechuititis, noihqui panaucan tlamatiliscayome nautlampan, pantlahuistlampa, mictlampa, siguatlampa, huistlampa, nochi onca ahí, nahualtequiyotzin, tlamatiltequiyotzin, nochi nauca, capatejuametinemi. Aman namechonotas, ya shokmakas moyolmahmanacan, aman namechonotas. Hola hermanitos, muy buenas noches. Este ha sido el primer experimento que les pongo a ustedes. Uno de ellos, de mis objetivos, si se dieron cuenta en el grupo de WhatsApp, les puse, hoy les compartiré la clase en náhuatl en la introducción. Después de explicarles en náhuatl cómo lo hacen los abuelitos, una presentación general, les explicaré en español. El objetivo de esta clase que les compartí totalmente en náhuatl es para que hagamos esa reflexión que a pesar del idioma en que te hablen, si te presentan la imagen, tu mente, nuestra mente, nuestros ojos, nuestro oído, lo tenemos que agudizar. Debemos de aprender a observar los que estamos en el grupo de Owinahualnemilistli. Les avisé. Ahora, ¿por qué les presenté de esta manera? Quiero que entendamos nosotros que si hablamos inglés, portugués, chino mandarín, cualquier idioma, lo podremos explicar, pero tenemos que desarrollar
5 habilidades básicas, sin importar el idioma que tú hables. Uno, la observación. Por eso el día de hoy en el grupo yo les mandaba, observa, calla y aprende. ¿Me entienden? ¿Qué quiero decir con esto? Mira, observa lo que te muestran, ¿sí? Observa. No juzgues por ahora, no juzgues en el momento y aprende por ti mismo. Esto también, hermanitos, lo hice por la siguiente cuestión. Nos hace falta observar, escuchar, aprender del lenguaje de quién, del viento, el lenguaje del viento. Tiene un lenguaje, del sol, tiene un lenguaje, de la noche, tiene un lenguaje. En Facebook yo les compartí dos frases y relacionados con la clase. Yo quisiera que entendiéramos, hermanitos, hermanitas, que lo que voy compartiendo en el día a día, todo está tejidito, ¿sí? Algo así decía en la frase, cuando, cuando el tonal se le dificulta creer, el nahual llega y nos ayuda a crear. Que náhuatl dice, cuactotonal, cuactotonal, xcasicamati tleno tikchiuasque. Xicauili tonaualtzi, yehua mamopewa, maki tlayekchiwa. Dice, cuando nuestro tonalito, nuestro entendimiento, nuestro pensamiento racional nos confunde, dice, ¿y por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Deja que tu nahualito, que la parte espiritual empiece a actuar y él te dará la respuesta. ¿Sí, hermanitos? Entonces, esto es lo mismo, ¿sí? Y quiero abrir la clase el día de hoy diciéndoles, hermanitos, no se me desesperen. Ahorita yo expuse las 20 energías porque a partir del día viernes, yo, si se acuerdan, el día domingo les decía, el día viernes, que va a ser el Tonali Zipactli, yo les dedicaré un video específicamente de 5 minutitos hablando solamente de Zipactli y cómo lo vamos a aplicar. Uno, la descripción. Dos, el segundo video, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las actividades? Y nada más. Sí, ahora, en esta clase, hermanitos, espero decirles, hay algo que debemos de empezar a potencializar y a forjar, en verdad. Mi principal interés es que empecemos a trabajar con la esencia, la presencia, la ausencia de, de nuestro razonamiento académico y dejemos que nuestra creatividad tome el mando cuando nosotros estamos trabajando. ¿A qué me refiero? Miren, cuando le dejamos el razonamiento, la preprogramación, que tome el timón de nuestro sendero, de nuestras prácticas nahuálicas, va a suceder que, ¿y por qué lo hago? Es que no lo entiendo. ¿Y si no funciona? Tranquilo. Vamos a dejarle que tome el mando la parte espiritual, la parte creativa.
¿Qué le vamos a decir? A ver, vamos a hacerlo. Ya nos protegimos. No estamos solos. Vamos a hacerlo. Les pregunto, ¿qué entienden ustedes, sí, por Yowal Tilmatl? Yowal Tilmatl, que en español castellano mexicano dice el tilma o la tilma de la noche. Porque hay una frase que es los que estamos aquí, los practicantes de este sendero y los que nos van a ver en diferido. Dice, y esta frase se le dice a aquel que inicia con estas prácticas que vamos a hacerlo en la noche y no lo vamos a decir nosotros. Híjole, pero ¿cómo se escribe? Yo se los voy a escribir en el grupo ahorita terminando la clase. Dice, Panin Yowali, ma, Mayowaltilmat, Mamitzlapacho, Guamamitsiecana, Pamotequiohuimitzi, Pamotequiohuitzi. Dice que la tilma sagrada de la noche te cubra y te envuelva para tu sendero de trabajo. Esto se le dice a, a todo aquel practicante de este camino. Realmente existe como en sí, en resumen, esta frase lo que está diciendo que que el manto de la invisibilidad te cubra para que tú puedas hacer tu trabajo. Y este manto, ¿quién lo crea? It's Papalot, la mariposa de obsidiana. De ella son sus alas, ¿sí? Y aquí está, miren, hermanito. Aquí, déjenme ponerlo. Aquí está. Por eso ella aquí en su rostro tiene las franjas rojas de Mishkoa, del universo, ¿sí? Este, este Yohualtilmat, los abuelitos lo conciben como el manto de la noche estrellada. Ajá. Recordemos que las estrellas que le puso Tezcatlipoca a Ocelot son esas manchitas negras. El ocelotito antes no tenía las manchas, solo era de color amarillo todo su piel. Pero Tezcatlipoca, con el afán de cubrirlo, de camuflajearlo, porque es su consentido, es el nahualito, su consentido, agarró unas estrellas y le puso en su piel. Y por eso es que tiene la piel moteada con sus manchitas negras. Se dice que son las estrellas. Con lo que se cubre el ocelotito se le llama Yowal Tilmat. Yowal Tilmat. El trabajo, ese trabajo de la invisibilidad. Y si ustedes se dan cuenta, hermanitos, miren, pues no nos vamos lejos, aquí está, miren, vean la imagen. Itzpapalot, ¿en qué está sentada? En el Yowal Tilmat, en el, en la tilma de la noche estrellada por las manchitas que tiene el ocelot. Ahora podremos entender, miren, permítanme. Ahora podremos entender la, el significado de ese tapetito, de la piel de ocelote.
Vean, Zipacli no lo tiene. Zipacli no lo tiene. Yeyecatl, sí. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no tiene el... ¿Por qué el Yeyecatl sí lo tiene? A ver, díganme ustedes. Para entender un poquito más el Amush. ¿Por qué Zipacli no lo tiene? El Yowal Tilmat, más sin embargo, Yeyecatl sí. ¿Por qué? Porque es el Yowalleyeca también. Así es. Nagnitzin, Porque, sí, hermanita. porque eran los primeros elementos, la noche y el viento. Igual y Hecat. Ujú. Porque Yeyecatl no lo podemos ver. Vean, Cali no lo tiene. ¿Por qué? Porque lo podemos ver. Pero porque Cali tiene, ahí está otra vez el ocelotito. Porque nosotros que somos Cali, tenemos lo espiritual y lo material. ¿Entienden? Tenemos, aquí miren otra. De Cali sigue esto. No tiene. Aquí sí. Chalchihuitlicue y Coatl. Chalchihuitlicue es algo invisible. Sí, te cubre con ese manto en dualidad. Está dentro de nosotros esa agua. Vean, Tecusistecatl. Tenemos Tlalocantecutli. Tiene su manto. Vean, Amayahuel. Tiene su mantito. Xiutecutli. Tiene su manto. Vean, aquí está, miren. Mictlantecutli. Tiene ese manto. Él no lo necesita. No necesita cubrirse con un manto porque, pues él es el, como aquel omnipotente. Tenemos a Xochipili. Tenemos a Pahtecatl. Tenemos a Tezcatlipocaixquimili. ¿Por qué creen que Tezcatlipocaixquimili no lo tiene? Porque es la Él está conciencia. en todas partes. No lo Él está en todas necesita. partes. Él es invisible. Exacto. Él es invisible, pero tiene una gran importancia de él, del Tezcatlipoca, desde la conciencia armonizada, proviene ese hacha de la justicia. Si yo tengo conciencia, tengo esa justicia impregnada en mi ser, sabré tomar decisiones. A veces son equivocadas esas decisiones, pero todas esas decisiones están conectados, vean, con el proceso de conciencia y aprendizaje, ¿sí? Al igual que el de Miquisli, vean el de Miquisli, ¿no? Es un diario vivir, morir, es un diario vivir y morir. Y es un diario alimentarte, defecar y orinar, porque ese es el proceso. Es un proceso de aprendizaje lo que nos está mostrando. Por eso nos dice aquí, miren, la muerte es un proceso, no es el fin, ¿sí? El excremento que decimos, es que ya no sirve. Sí sirve como fertilizante, sirve como fertilizante. Y algunos dicen, ay, guacala, no. No, la madre tierra lo purifica todo.
Por eso es la solteo. Platicábamos con un hermanito y una hermanita aquí en Morelos. Ujú. Platicábamos con esos terrenos de regadíos de caña, ¿no? Dice con algunas aguas negras o tratadas, le llamaba él. Son de las aguas negras, pero ya se limpiaron. Le digo, y aunque fuera de la otra agua, igual va a hacer crecer las plantas. La madre tierra es tan sabia, es una hermosura, que lo transforma en vida. Sí, pero o sea, el excremento. Ah, por Dios. Si comes químicos peores que eso. Ah. Entonces, bueno, con este Miquistli, no sé si se acuerdan ustedes, en una frase que yo les compartía que dice, aunque el agua esté sucia, la plantita lo hace crecer. Sí. Entonces, vamos a avanzar para no. Ahorita ya empiezo a explicarles, no se preocupen, no se me desesperen. Tenemos a Tlazolteotl, tiene su tapetito. Y esto tiene un porqué, hermanito. Cuando le ponen el tapetito, es que nos dice, no es literal que Tlazolteotl lo voy a ver aquí, el amor, lo puedo tocar, la responsabilidad. No lo puedes tocar. Sí, tiene el manto de Yogualtilmatl. Ajá. Pero si digo mi manto de la noche, no Yogualtilma. Es como si yo agarro esta cobijita y con eso me cubro. Y hoy, en estas prácticas nahuálicas, que terminando la clase, les daré las indicaciones. Vamos, es la única plegaria que va a ser nuevo que le vamos a implementar. 3 frases, náhuatl y español. Es que tenemos que decirlo en náhuatl y español, aquí sí, sí o sí. Aquí nos muestra precisamente es ese Yogualtilmatl, es ese manto de nuestra invisibilidad. Sí, el amor no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Así le pediremos nosotros a la noche que nos cubra con su manto para poder viajar a sanar. Ojo, a sanar, pero podemos ir y hacer daño. Sí, sí, está en dualidad. Todo esto está en dualidad. Solo estate consciente, si tú quieres ir a hacer eso, también yo les enseñaré cómo protegerse, cómo defenderse de esos seres que quieren ir a hacer el daño. Y eso se los daré. Serán 20 protecciones por cada tonali. Si Pacli llega hasta llegar a Xochitl, todos los días, ¿cómo podemos protegernos? ¿Son diferentes las protecciones? Sí. ¿Por qué? Ah, porque no es lo mismo Celot que Cuautli, ¿verdad? Tiene diferente esencia. No es lo mismo Zipactli que Xochitl. Claro que no. Es diferente, ¿sí? Mientras que Ocelot analiza con paciencia, sí, ¿no? El águila llega. Vámonos. Ujú. Y nosotros podemos encarnar eso, sí. Solo ten cuidado, que no eres el único y ni vas a ser el único practicante de eso. Todos
de alguna otra manera, saben protegerse. Ujú. Y te pueden dar una sorpresa. Mm. Cuautli, vemos aquí al gran abuelo Xipetotec. Ahí está. Es algo invisible, algo intangible, ¿sí? En ocasiones nosotros creemos, por eso hablábamos de descolonizarnos, de eliminar esas creencias. Ah, Xipetotec, y yo quiero ver aquí a Xipetotec quitándose la piel, arrancándoselo. No, no, es que vive dentro de ti. Tú tienes que cambiar con Xipetotec. Tú tienes que darle vida a Xipetotec dentro de ti para poder cambiar. ¿Sí? Es como cuando nosotros vamos a Alcohólicos Anónimos. Cada quien participa en la tribuna y dice que yo viví con esto, con el alcohol. Sí, pero muchos de los que están abajo, y perdón por la expresión, dicen, a él le pasó eso porque es pendejo y a mí no me va a pasar. Yo soy, ¿no? Ahí está el ego. Por eso, aquí es vivirlo con objetividad, por eso nos pone la banderita, ¿no? Y todo esto, ahorita no lo va a explicar, ¿no, hermanitos? Se los voy a ir explicando tonal y por tonal y día por día, ¿sí? Acuérdense que el viernes empezamos con Zipactli. ¿Y qué creen? Nahui Zipactli. Es un buen augurio, un buen Tetzahualistli. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es Tetzahualistli? Y ahorita les voy a hablar al final de. Por eso les puse ahí ahorita las cuatro grandes ceremonias de los cuatro rumbos. Xolotl, vean su mantito que tiene. Si tiene aquí, miren, que no lo muestra tanto. O sea que, ¿por qué creen que algunos lo muestran? Hasta se ve dónde se sientan. Y él nomás un poquitito. ¿Tendrá algo que ver? Sí, hermanitos, tendrá algo que ver. ¿Cuál será? ¿Por qué será de que no lo muestra tanto su manto? ¿Porque no lo necesita? ¿Puede ser una causa? Es donde entra la humildad de transformarse, pero yo creo que con esa gran intención de tener pues las ganas, ¿no? De hacerlo, eh, más bien representa, yo creo que es, pues sí, el aceptar, ¿no? Ser humilde con uno mismo, que tiene uno que transformarse, o te transformas o no, no hay avance. Lazo Camate. Ujú. Tlazocamati Magnitsin. Es como dicen los jóvenes, lo obvio, ¿no? Es que estamos en constante transformación, quieramos o no. Los que llegamos a una edad ya adulta, quieramos o no, ya vamos envejeciendo, ya vamos para huehue. Por mucho que por mucho que yo quisiera ser permanente, estoy en constante cambio. Mi cuerpo no respeta, es que yo no estoy preparado para morir, dice nuestro cuerpo. ¿Y eso a mí qué? Pues tú tienes que avanzar, ¿no? Es como que lo obvio, por eso nos los pone aquí, miren, morir. Estamos muriendo, pero no es como algo negativo, no, debemos de entender que todos los días es único y diferente y es un buen día para crear ese cambio y no engancharnos de que, ¡újole! Hoy no tengo esto. Fluye, avanza, todo está en cambio. Tal vez ahorita estés pasando, como decimos, por una mala racha, pero no te estanques ahí, puedes avanzar.
¿Por qué te pones a llorar ahí que, no? Cuando tú pones esa actitud hacia ese una buena realización, hacia ese buen camino, buen sendero, todo fluye, ¿no? Hoy estamos en este día, Tecpat. Primero, lo primero que debemos de purificar es este, Chalchihuitl. Y nos lo está mostrando. Nuestro corazón, limpio, transparente. Que si yo le digo a un hermanito, te quiero, te estimo, porque en verdad se lo estoy diciendo con transparencia, con conciencia, cargando la sabiduría, ¿no? Por eso es que este cuate, miren, está cargando toda esta sabiduría. Cuando tú haces, válgame la redundancia, tus prácticas, cuando tú haces tus prácticas, ¿qué estás haciendo? Pues estás adquiriendo sabiduría. Y lo tienes la sabiduría. Y te vuelves más perceptivo, más intuitivo. ¿Sí? El día de hoy una hermanita, pues a mí me sorprendió. Estaba yo tranquilo, haciendo otras cosas. Cuando me dice, ¿por qué la palabra Florida? ¿Existirá el silencio florido? ¿Ah? Porque tienes que hacer el sonido. ¿Por qué no? El silencio florido. Sí, sí existe. Claro, y ese es un segundo nivel de práctica. Cuando no necesitas reconocimiento, solo porque tú lo quieres así. Sí. Por eso, Chalchihuitotolin no está viendo hacia adelante, está viendo hacia atrás. ¿Y qué es lo que implica? Para que tú puedas crear ese cambio, pues ve lo que has hecho. Analiza, analiza sobre todo con un pensamiento creativo, o sea, de lo que acabas de hacer, que te ayude de aquí en adelante, ser mejor, crear, crear una mejor percepción, ¿sí? Si ustedes han contado estos ataditos, como ustedes ven, ¿sí? Estos ataditos, ¿cuántos son? Una vez los contamos, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? 13, Sebastián. 13, Maclacli, Guanyeyi. Matlacli, Wanyei, Tlazocamati, son 13. ¿Por qué creen que deben de ser 13? La trecena, la cuenta de 13 en 13 son días, 13 días sagrados, hermanitos. ¿Entiende? Por eso nosotros hacemos 13 prácticas nahuálicas, ¿no? Y trabajamos con los 4 chalchihuitl, o nada más el maestro se las inventó de que son 4 jades, o los abuelitos, ¿dónde sacaron? Nada más dicen, son los 4 jades. Ya se dieron cuenta dónde están los 4 jades. Miren, pero son blancos. Bueno, es el Neltilistli. ¿Y dónde está el jade? Vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se forjan 13 en 13 días. El jade, el agua en armonía para crear estos 4. Y esos 4 forjan
nos forjan a nosotros, vean, forjan estos cuatro. ¿Y qué hay adentro? ¿Qué creen que es lo que hay adentro de esta imagen hermosa? ¿Qué es lo que Una hay aquí? serpiente. ¿Sí creen que es una serpiente? Pues Un tiene corazón. relación. Un corazón. De florecer nuestra flor, nuestra propia flor. Es una flor Parece un de jicuri. 4 pétalos. Parece un jicuri. Es la La, flor. la unión integral de las energías te mantiene. Así es. Sentetl, Sempogali. Nosotros somos la flor. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de Coscacuautli? Por ahí todavía tengo la ofrendita de mi collar de flores, ¿no? Les decía, Xochitl, 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 Xochitl. Nuestra vida es una flor, hermanito. ¿Pero por qué es de color amarillo? ¿De qué color es la flor de cempasúchil? ¿De qué color es la luz de Tonatio? También tiene su leyenda, ¿se acuerdan de la flor de cempasúchil? ¿Ah? Del colibrí y la flor de cempasúchil y Tonatio. Está hermosa esa leyenda, me encanta esa leyenda, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que estamos viendo, hermanitos. Te mantiene. Ujú. Recordar que el color amarillo representa pues el conocimiento, el revestimiento con la energía del tonal, el calor, y el naranja por la introspección, ¿no? Y ahí estamos hablando pues ya prácticamente de algo integral. Sí, sí, hermanito. Es el calor, el amor, la empatía, el florecimiento y el color rojo, pues nuestro hermoso cuerpo, que está lleno de esa agua sagrada que es la sangre, el tonali, es el que lleva el calor corporal a todo nuestro bello cuerpo. La fuerza de voluntad te mantiene. La fuerza de la voluntad, la fuerza de la transformación, la fuerza de la limpieza. Imagínense, todo eso, vivir en el día a día. Y vean, Tecpat tiene vida, ¿no? Ahí está, sonriendo. Y tiene la forma de Miquistli, la mandíbula de Miquistli, pues es eso, ¿no? Corta, corta, decimos. Por ejemplo, los que no hicieron en la mañana, hoy si lo pudieran hacer, mudar de piel, decíamos, ¿no? Si mi playerita esta de mis favoritas, o mi pantalón, mi ropa interior, el favorito, pues ese mismo lo voy a quemar. Las cenicitas, pues los echo en una bolsita, si por la situación de donde viven, pasado mañana salen, lo entierran en la tierrita. Pero, ¿es necesario esa ceremonia? Sí, sí, hermanito, ¿no? Entonces, es algo importante, por eso yo les hablaba hace ratito, por eso quise hacer este ejercicio de iniciar la clase, todo en náhuatl, ¿no? ¿No? Todo en náhuatl. Y también es muy importante que nosotros vayamos aprendiendo pues cosas nuevas, ¿no? Diferentes formas de que nos presenten esa información. Uno, desarrollamos la curiosidad. Dos, desarrollamos nuestra capacidad de percepción. Yo sé que algunos, pues nos está hablando de los tonales, ¿no? Su regente, su color, el trabajo que a nosotros nos toca hacer. Pero ¿qué más? Bueno, y los demás ya las palabras como que no los entiendo. Pero en la práctica vamos forjando pues todo eso. Ujú. ¿Sí, hermanito? Sí, lo escuchamos, hermanito Alberto. ¿Qué más te mantiene? Nada más. Eh,
por cuestiones de trabajo me voy a tener que retirar. Agradecerle el compartir y si en el chat del WhatsApp puede poner la plegaria que vamos a hacer. Aunque no tengo todos los elementos en el trabajo, pues los estoy realizando ahora sí que como Dios me da a entender, porque pues no puedo tener allá todo ahí en el trabajo, pero la intención es continuar las plegarias, los recitos y unirme a las prácticas en los momentos que se pueda. ¿De acuerdo? Muy bien. Wally, Sí, yo, vamos a Wally, ponerlo, de hecho es la intención. Ujú. ¿Cuál y Wally? Sí, bien. Entonces, hermanitos, les decía yo, si trabajamos de esta manera, miren, estamos revisando, por ejemplo, la invisibilidad. También la parte de la invisibilidad, cuando yo les digo, es que me voy a cubrir con ese manto. Bueno, pues checa, Tonatiu vive dentro de ti, también está invisible, pero está dentro de ti. Ese es el trabajo, ¿no? Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, este personaje da la palabra con su atecocoli, pero también recibe el mismo mensaje, ¿no? La respuesta. Y tiene un jarrito, como en náhuatl hace ratito les decía, tiene un jarrito aquí, en en su mano derecha, tiene un jarrito, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Tu mensaje espiritual energético lo resguardas en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, pero lo puedes dar, lo puedes compartir, ¿sí? Ahora, Tonatiuh en su tocadito nos muestra, miren, las plumas del águila. Él representa el águila. ¿Sí? Tonatiuh es un agualito, es el águila. ¿Sí? También nos dice la centralidad. ¿Sí? Lo que quiere decir la centralidad es que yo no sea, no sé, esa persona que no siente. No, no se trata de eso. Sino que, pues yo estaré centrado. Yo haré lo que me corresponde. Yo haré lo necesario y lo que en verdad quiero. ¿Sí? Tonatiuh nos da medicina, nos enseña que la conciencia también lo tome la otra persona. ¿Sí? Porque Tonatiuh no nos está exigiendo un pago por lo que hace por nosotros, pero también nos dice, toma tú la conciencia, aprende de esto, ¿no? Agradece con tu palabra. Si tú das tu palabra, si tú compartes esta palabra, podrás, podrás recibir lo que tú pides. En abundancia, sí, sí. De ahí que yo les decía hace ratito la leyenda de la flor de cempasúchil, ¿no? Se dice que en aquellos tiempos había una parejita, ¿no? Pero al joven lo llaman a la guerra. Tienes que participar en la guerra, tienes que ir. ¿Mm? El joven se prepara para irse a la batalla, pero durante esa batalla, pues ella pierde él pierde la vida. Y la joven, pues aquí está esperándola, ¿no? Esperando a su amado, a su Ishnamik. Va a esa batalla, pero regresan los demás guerreros y le avisan a la muchacha, ¿no? Pues el joven guerrero perdió la vida en la batalla. Ella de tristeza no podría vivir sin él. Y le pidió al abuelito Tonatiuh, danos la oportunidad de estar juntos.
¿sí? Danos de la oportunidad de vivir en el tiempo, en la inmortalidad del tiempo, ¿sí? En su inmenso amor por la humanidad, Tonatiuh le dice, sí, ustedes representarán, ¿no? La flor. Nace la flor de cempasúchil, ese olor perfumado, como el guerrero caído en batalla, camina con el abuelo Tonatiuh. Pero este joven regresa convertido en colibrí. Hay momentos que están juntos. La flor recibe al colibrí para alimentarse del néctar de de las flores en cempasúchil. Y ellos representan la vida en este plano terrenal y en el Mictlampa, en esa unión unido por el amor, por la Xochtlalis. Por eso decimos que la fuerza de todo lo que hacemos es el amor. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos el tonali de Ocelot? Pues el amor lo puede todo. Ahora va a depender de nosotros, de esa fuerza de voluntad que le impregnemos a todo aquello que nosotros hacemos. ¿Sí? Pero ¿por qué les hablo de esto también? Porque es Quiahuitl. ¿Qué tiene que ver Quiahuitl con el sol? Bueno, el sol es quien le da vida a la lluvia con Chalchihuitlicue. ¿Por qué? Porque el abuelo Tonatiuh tiene que emanar su calor y su luz para que esta agua se evapore y forme las nubes. ¿Sí? Entonces, para que esa agua fertilice y dé vida a todo lo que hay en la tierra, hay una constante interacción participando armoniosamente todas las energías. ¿Sí? Y si se dan cuenta aquí, miren, aquí encontramos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ataditos. ¿Y por qué no 13? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que son 15 ataditos? ¿Qué tonali está en el número 15? Cuautli. Cuautli. La socamate no gnitzi. Cuautli, el águila. Y se dice que el águila es el ave que representa la sacralidad del trabajo del ser humano. ¿Pero por qué? Porque el águila puede mudar de plumaje, de garras, del pico para alimentarse. Lo mismo sucede con la vida humana. Lo mismo eso puede hacer el ser humano para que sea fértil, para que pueda servir como con el trabajo de Tonatiuh, vaciar esta olla de barro, vaciar esa olla de barro. ¿Pero por qué esa olla de barro? Porque esa olla de barro contiene ¿qué? Están presentes ¿quiénes? Tierra, Cuatro agua, elementos. aire y fuego.
los 4 elementos. Y nosotros estamos conectados con esos 4 elementos. Debemos de crear esa comunicación con esos 4 elementos para tener el trabajo del gran abuelo Águila. Y el gran abuelo Águila representa, tiene conexión con el sol. Es el único ave que puede acercarse lo más que se puede al abuelo Tonatiuh. Es el único que le permite acercarse mucho más cerca de él, metafóricamente. Por lo tanto, si tú sigues el trabajo del gran abuelo Águila, te acercas más a la gran labor del abuelito Tonatiuh. ¿Cuál es su labor? Dar luz, que para nosotros como humanos es compartir la sabiduría, compartir tu experiencia de vida para que los demás les sirva, para que los demás puedan utilizar esa sabiduría en su bienestar, en su buen vivir, en su vivir en la impecabilidad. ¿Sí? Y calor, pues es la empatía, es el amor por la vida, es el amor con lo que tú das. ¿Sí? Es la acción que tú das desmedida. Ahí va todo. Todo lo que tengo es para ustedes, tengan, ¿no? Y vivir en esa congruencia. Aquel que quiere dar todo busca de una y mil maneras de poder hacer que los demás entiendan que lo poquitito o lo mucho que sabe, puedan comprenderlo, aplicarlo y después obtener su propia sabiduría, su propia experiencia. Y esa es la labor de cada uno de nosotros, hermanitos, ¿no? Claro, para ello necesitamos la fuerza de voluntad. Aquí está, miren el huesito, vean, la lesna de hueso, el punzón de hueso y el punzón de maguey. Necesitamos nosotros disciplinarnos, ¿sí? Tonatiuh no dice, hoy está, hoy es mi día, hoy es mi tonalversario, me la voy a pasar durmiendo. Su enseñanza es un constante labor. Un día es diferente, el otro día es diferente. Si no aprovechas ese día, no se regresa a esa oportunidad de vivir, de aprender. Sí. Y esa disciplina nos llevará a toda esa abundancia. El sol no dice, es que, es que ayer estaba nublado y así me fui a trabajar, pero hoy va a estar nublado otra vez. Creo que mañana también va a estar nublado. ¿Para qué lo voy a hacer si está nublado? Él avanza. Es que hoy va a estar lluvioso, no voy a salir. No, señor. Esté lluvioso, esté como esté el día. Yo hago mi labor. Por eso no es Dios del sol, es esa energía que nos enseña. La base de todo eso para entenderlo es entender que somos espejo. Y para florecer, hermanitos, para florecer, tenemos que aprender a compartir el sustento, porque ese sustento nos llegará desde el universo, así como nos lo está mostrando Xochiquetzali, ¿no? La gran abuelita, mire, su cabellera blanca. Muchos de nosotros, ¡újole! Me están saliendo canas, me lo voy a pintar. No, es un símbolo de que te recuerda por la edad que tienes, empiézale a trabajar, a crear ese sustento.
su metlapil, o sea, la piedrita para moler esta masa del sustento que viene de maíz, está quebrado. Sí. Y vean cómo su seno pega al metate. ¿No? Nos habla de un sustento, no tan solo es alimenticio, en lo que es el sustento energético, es el sustento, perdón, es el sustento espiritual de lo intangible. Ujú. Y todo esto, ahí está, miren. Ahí está Tezcatlipoca. ¿Sí? Todas las energías las tenemos presentes. Y y esta imagen está unido a los minutos y a las horas del tonali. Ujú. ¿Sí? Todo está ahí presente. Lo tenemos en nuestro cuerpo. Solo queda activar. Por eso algunas veces decían algunos hermanitos, es que yo nomás soy yo celo. No, señor. Una cuenta de todos los tonales, eso tú eres. Eso es lo que tú eres. ¿A poco tengo la energía de masa? Claro, para que tú desarrolles la intuición y la percepción, la agilidad de pensar, de reflexionar, de decidir, pues pídele a masa, vive en ti. Es que yo no sé, se me dificulta compartir la palabra florida, es que yo no sé nada de poesía. Lo tienes, ¿ve? Te dice tu Tezcatlipoca, ahí está. Pero ¿por qué ponen a Tezcatlipoca? ¿Por qué no ponen a Quetzalcóatl? ¿Por qué no ponen a Xipetote? O pues vaya, pues que pongan a Pasteca, Tlacenteo, Tlaxochipili. ¿Por qué Tezcatlipoca? ¿Por qué creen que ponen a Tezcatlipoca? Porque ¿Por todos son qué? Tezcatlipoca, todos somos Tezcatlipoca y todos somos uno en todo. Ujú. Nuestro Somos ¿Sí? una interno, ¿no? totalidad. Es Porque es nuestro nuestro ser interno, ¿no, interno, ¿sí? Temesteni? ¿Mandé? Nuestro ser interno es Ujú. todo esto que no se ve. La clave también está en ¿qué significa Tezcatlipoca? Nuestro espejito, que se refleja de nosotros. Nuestro espejo humeante. Dice, tú no te la crees que tú también eres águila. No, pues no. ¿Qué es lo que no te permite? Pues ese humo. ¿Por qué? Porque en tu niñez, porque en la escuela, porque en algún momento alguien te dijo, a veces quién más te quiere o quién más quieres. Es que eres un burro, tú no entiendes. No soy águila, soy un burro. Eres un ignorante, ¿no? No soy águila, yo soy un ignorante. No soy un venado, no, yo soy un pecador, dice la religión. Ah, no, es que tú eres un ocelote, un cocodrilo, tú tienes el poder. No, yo no soy eso. Me dicen que yo soy un indígena, yo soy una persona de los pueblos originarios. Y lo de los que somos de los pueblos originarios, pues no, nosotros no pensamos. ¿Cómo crees que voy a ser un águila? Voy a ser un conejo. ¿Cómo crees que voy a ser un, este, Olin? ¿Cómo crees que soy medicina? No, yo no soy medicina. ¿Y qué es eso? El humo, la programación con la que nos han formado, hermanito. ¿Sí?
¿Por qué les explico, por qué les digo esto, hermanitos? Porque yo quiero que entendamos que las respuestas, muchas de las dudas que nosotros tenemos, nos los ponen aquí enfrente desde su nombre, desde la imagen. ¿Y qué estoy intentando yo decirles? Que si nosotros observamos la imagen, creamos preguntas, podemos encontrar las respuestas en la imagen. Es como si les pusiera yo aquí, en esta imagen que ustedes están viendo en la pantalla, una cuartilla de un texto. ¿Eh? A ver, les voy a preguntar, ¿por qué creen que en su boca emana la flor? Porque en su mandíbula tiene a Olin y no lo tiene en la cabeza para que yo piense rapidito en mis pies para que pueda correr. ¿Por qué? ¿Dónde está la respuesta? En la observación. ¿En, en dónde encontraré la respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué Malinali está acá? Pues yo lo haría con las manos, la medicinita, ¿no? ¿Por qué está aquí Malinali? ¿Cuál sería su respuesta de usted? ¿O hay un Tonali que no está aquí en esta imagen? Ujú. Sí. Con tan solo esta imagen es toda una biblioteca, un mundo de sabiduría, hermanito. De su boca sale la flor. Dice, bueno, todo lo que tú digas sea esa. Todas mis palabras son flores, sí. Todos, todos. Hasta eso cuando le recordamos a alguien su 10 de mayo, sí. Pero recuerda, hay flores que son veneno, hay flores que son comida, hay flores que son perfume, hay flores que sirven como tintura o como tintes para describir. Así también nuestras palabras matan, dan vida, perfuman el oído. Si no, pregúntele a los enamorados cómo perfuman el oído y el corazón y la mente, pero también son alimento la palabra. Oye, ese hermanito, tengo un problema bien fuerte. Tranquilízate, mi hermano, tranquilo, todo tiene solución. Es que, a ver, vamos a hacer esto, después hacemos esto, el otro. ¿Le estamos dando alimento? ¿Verdad? Sí, ¿no? Entonces, hermanitos, ¿por qué la mandíbula acá? Cuando comemos, ¿qué hacemos? Alimentamos. Cuando alimentamos la mente, hay acción. Cuando alimentamos las emociones, hay acción. Cuando alimentamos nuestra filosofía, nuestro pensamiento, hay acción. ¿No? Si se dan cuenta, Tecpat, este Tecpat lo porta como un collar. ¿Mm? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que Tecpat lo porta como un collar este Tezcatlipoca? Porque es una herramienta que lo puedo llevar aquí para cortar. Pero también puedo decir, ay, que se quede. No voy a cortar nada, así soy feliz.
Ujú. Hay cosas que están dentro de nosotros, pero hay cosas que están fuera de nosotros. Pero sí, pues está a nuestro alcance para poder cambiar. ¿Sí? Bien. Miren, este otro. Sí. Noche y día. ¿Por qué creen que yo les diría que es noche y día? ¿Cuál sería su respuesta de ustedes? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Hay respuestas lógicas? Ajá. ¿Por qué creen? Que yo digo, este que está aquí es noche, este es día. Está Ujú. Mestle, Temastiani. En el centro Ajá, está porque la Mestle sí, y aquí. y ahí está el sol Tonati en del el sol. Donatio en su espalda. estornate. Ajá. Ajá, ahí está Tonati. Ya ven que si ustedes saben, ahí está, día y noche. Tenemos otro aquí. ¿Este sería día o este sería noche? Porque también es una ceremonia, ¿eh? ¿Este quién sería? A ver, primero este quién sería. Este que está aquí. Vean sus piecitos, cómo están pintaditos. Mishkoa. De Ay, amarillo. Mishkoa también. Es Mixcoatl y Yoal y es Yecatl. Y este es del rumbo Ujú. del Mictlampa. Temastiani Este es tiene de... perdón, en su mejilla y su frente, lo que sería Tlahuizcalpantecutli, si vemos otros lados, ¿no? Los, Sí, es Tlahuizcalpantecutli, es Mixcoatl. ¿Por qué Mixcoatl? Recuerden que el Mixcoatl es la serpiente nebulosa, el universo. En ese universo, ¿quién vive? Pues ahí vive Tlahuizcalpantecutli. ¿Mm? ¿Por qué les digo? Sí, sí, también, también. Sí, 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 también. Sí, claro que es, hermano. Nuestros abuelos ponían, por ejemplo, esta imagen representa a Mixcoatl. En ese universo vive Tlahuizcalpantecutli. Por supuesto que sí. Y aquí tenemos, aquí está, miren, él es. ¿Quién sería? ¿Mixcoatl o Tlahuizcalpantecutli? Este que está aquí. Xcoatl por la Por su ceremonia. altura. Exacto. Ahí está una persona. Está en una ceremonia, ¿sí? Que está trabajando con la energía de Tlahuizcalpantecutli Mixcoatl, por eso él se pone ese atuendo y vean cómo aquí en su pecho está emanando una energía y carga su banderita, su pantli. El objetivo a lograr eso de conectarse. Y si nosotros observamos mucho más, ¿por qué este quetzal, vean, está emanando de la boca de este árbol? En este árbol está la serpiente. Este Mixcoatl lleva su matepostli y con este matepostli le corta la rama de este árbol, ¿no? Qué bueno. Pues esta es una ceremonia, es un trabajo que se hace. Hay una trecena que está como regente, que está como regente
Tlahuizcalpantecutli. ¿Sí? ¿De cuál? ¿Sí? Aquí, vean, aquí el mismo árbol tenemos a Yowalyehyecatl. Pero vean, Yehyecatl y quién. Esto, miren, está aquí. Y Tonatiuh, ¿no? Es el sol, ¿no? Sí. El sol nocturno. Ujú. A pesar de que ahorita nosotros aquí es de noche, pero Tonatiuh también sigue trabajando. ¿Ah? Por eso está en esa dualidad cuando yo les decía, en esta trecena su regente es Tonatiuh y Mictlantecutli. ¿Mm? Entonces, en ese trabajo, hermanito. ¿Y qué significan todos estos tonales? Bueno, son los tonales. También cada tonal nos puede llevar a ese trabajo energético. También nos lleva a, si nosotros tenemos ese tonal en el que nacimos, puede que tengamos mayor conexión con esas energías, con esas ceremonias. ¿Sí? Aquí tenemos otro, ¿verdad? Tenemos aquí un personaje muy icónico, muy representativo, ¿verdad? ¿Quién sería el que está aquí? Tlaloc, ¿verdad? Igual es un trabajo, vean, cómo Tlaloc está empoderando, está punzando a Centeotl. Y aquí miren, el Coatl está devorando a otro Coatl. De esta ceremonia emana este trabajo. Es el tiempo de secas, esto lo está devorando este otro serpiente que es el que empieza a generarse a través de la lluvia o el nuevo revestimiento de la madre tierra, ¿no? Entonces todo eso está ahí presente. Podemos decir, ¿y qué sería el rumbo Cihuatlampa? Bueno, vean aquí la energía femenina, ¿no? Y aquí tenemos el otro rumbo que nuevamente tenemos precisamente igual a Tezcatlipoca, pues Yayautic, ¿no? El Tezcatlipoca, no, este Tezcatlipoca Xiuhtic, el Tezcatlipoca Azul, pero hay algo importantísimo esto. Esto lo hemos encontrado, por ejemplo, en los basamentos, en los lugares sagrados de ceremonia. Algunos dicen que es el juego, la cancha de juego de pelota, pero recuerden que no era tan solo un deporte, era una ceremonia, era un trabajo, ¿verdad? En donde nosotros, si entendemos, es el ayudar al universo a crear ese movimiento, a estar en sincronía, nosotros entender que estamos interconectados, que somos un espejo y nos reflejamos en todos los tonales, como los que está aquí, como el que vimos de este Tezcatlipoca. Tezcatlipoca quiere decir que somos espejo. Me encuentro en hermanito que es Xochitl, me reflejo en él, él es Xochitl, yo también soy flor. ¿Qué quiere decir? Entiendo su actuar de esta persona porque es flor. Entiendo su actuar de este Ácar, porque yo también soy parte de Ácar. Entiendo esta persona que es águila porque también parte de mí es águila. ¿Sí? De aquí emana la palabra cuando yo les digo, soy espejo y me reflejo. Que yo me haga pensativo, pues eso es otra cosa, ¿no? Entonces, hermanitos, pues este es
los tonales, en el cual nosotros, el día viernes yo les estaré mandando de esta manera, Zipacli cocodrilo, Tonacatecutli, Tonacacihuatl, aquí están, son las dos energías sagradas creadoras de la vida, creadoras del universo externo, pero lo interno también está la creadora. Somos nosotros, aunque yo sea hombre, tengo mi energía femenina y mi energía masculina. Al unirlo, puedo crear esos pensamientos de nuevas formas de vida, nuevos proyectos, nueva filosofía o percepción, ¿sí? Tonacatecutli es la energía, Nácatl es el cuerpo físico, sí, igual, el cuerpo físico. Ujú. Entonces, así les iré explicando. Aquí el de Yeyecas les voy a explicar filosóficamente cómo se concibe Tonacatecutli y Tonacacihuatl. ¿Y cómo se concibe? ¿Ya? Desde la creación, ya les decía yo, los 260 tonaltin más los 13 días de gestación, y nosotros podemos gestar un proyecto, una nueva forma de vivir. Sí. ¿Cómo? Pues viviendo sobre las tres cenas, ¿no? Por eso, cansado o no cansado, aunque a veces en algunas ocasiones les mando tarde la información, pero ahí está. A eso le llamamos gestar. Estamos gestando a un nuevo ser vivo, que terminando estos 260 ya no seremos los mismos. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos otra información, otra perspectiva, otra nueva forma de percibir la vida o la acción, ¿no? ¿Cómo lo concibimos nahuálicamente? Conectado con la Madre Tierra. En la práctica de la vida, ¿cómo yo puedo ser Zipacli sin que sea mi tonal y Zipacli? Bueno, creando relaciones perdurables, creando una conexión y proyección con la vida misma. ¿Sí, hermanitos? Bueno, no sé si tengan algo que ajá, nahuálicamente hablando. Nahuálicamente hablando es ser tú el cocodrilo. ¿Y cómo me puedo yo nahualear como cocodrilo? Observando mi actuar en lo espiritual y lo material, en mis relaciones, en mi trabajo, en mi forma de ser. ¿Cómo soy? ¿Cómo creo que soy? ¿Y cómo creo que debería yo de ser para mejorar siendo un cocodrilo? ¿Puedo el día de hoy en el Tonali, Nahues y Pactli ser como el cocodrilo? Sí, cuidar mis palabras. Hay palabras que hieren como los colmillos del cocodrilo, que desgarran la piel, los sentimientos y las emociones de los demás. Por eso trataré de ser más empático, más diplomático con los demás, porque yo puedo crear ese tipo de vida energéticamente. Hoy vibro con la energía de Zipactli. Hoy crearé y creeré como transformación. Hoy que se note que soy cocodrilo el día de hoy. Y es Yecat. Voy a ayudar aunque no me estén viendo. No, yo ya la ayudo. Que la persona, el trabajo más, el trabajo más altruista, como dicen los abuelitos, es hacer lo que te toca hacer sin esperar reconocimiento. ¿Sí? Es algo muy, muy, muy elevado ese trabajo, ¿sí? Porque muchos de nosotros, pues queremos que nos reconozcan, ¿no? Mira, él sí sabe, ¿no? Hazlo. Entrega lo que tú tengas. Lo demás,
Si quiere, te lo va a reconocer, y si no, por muy mucho que le digas, pues no te va a reconocer tu trabajo o lo que tú hagas. ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo, hermanitos, y enseguida yo les mando un pequeño video explicándoles qué es lo que nos toca el día de hoy. Y les mando la plegaria. ¿Seguiremos diciendo las plegarias de los señores de la noche? Sí. En resumen, hoy agarraré mi mano izquierda y escribiré limpiar mi chalchihuitotolí. Y ahí donde voy a dormir, voy a llevar mi cuchillito, lo pongo ahí al lado. Hay que tener cuidado, no nos va a cortar, lastimar. Para que en mi ensueño corte yo con esto que no me corresponde tanto en este plano terrenal como en el otro plano. ¿Sí? Sí, hermanita Chalchihui, Coat, ¿lo escuchamos? Eso kamatita mashtianin, ashkan kema inin Quetzalillo wali, nenikneki senkanimis laso kamachililia ika nochi noyolo pampa kuakualtzin totlahtol motemachtilis, pampa tehuatzin axkan nika otechtlayokoli kakahuatzin, Quetzalilhuitl, Chalchihuitl, iwan pampa tehuatzin otechtlahtol yolik, ne oniuel onikaki ika noyolo, iwan onikita ika nonakaskowan iwan nikasikamati pampa inon senkanimislas okamachililia. ¿Qué nignitzin? Tlazocamati mieki pampamoneki titlahtosque y pampamoneki tikakiske noiki tikmahuisosque tik machilisque pantoyolo y catotlahtol. ¿Melawak? Tlazocamati miek. Sí, hermanitos, si nosotros empezamos a practicar de esa manera, no, yo me comprometo y espero que pues, la mayoría nos comprometamos. Yo les voy a ir explicando de esta manera, ¿no? Náhuatl, español. Yo sé que me voy a ir un poquitito más lento, pero les voy a explicar en el pequeño video estos tonales en náhuatl y en español. ¿Con qué intención? De escucharlo y comprenderlo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Lo que nos dice la hermanita es que pues ella sí me comprendió la explicación en la lengua náhuatl. Yo traté de dar como que lo básico, no ponerme a explicar muchas cosas más. Mi intención es que empecemos a poco a poquito irlo hablando, ¿no? ¿Sí, hermanitos? Bueno. Tlazocamatimiek, timoitasque, mostla, no amanín. Hermanitos, los que no han hecho su ceremonia, por favor, háganlo esta noche. Aún hay tiempo. Azocamati miek. Tlazocamati nekniwan. Nasukamati, Tlazocamati, ¿qué más? Timoitasque. Muitas que mustla. Timoitasque, Timoitas mostla, que nocnetzi. Mictlán, ¿Qué más, Nocnitzin.